Bueno, compañeros, los saludo del Corporativo Con Ángel. En el último video quedamos con la frase de vamos a serenarnos, compañeros. Nosotros deseamos los juicios a los expresidentes como país para corregir tanta injusticia que se dio con impunidad. Muy bien. El día de hoy, nuestro señor presidente AMLO nos dio la noticia que estábamos esperando como representante de nuestra nación. Es de estudiar que el señor presidente tiene la personalidad jurídica para representar los intereses de la nación. Se habló de que hubo lesión a los bienes nacionales en el sector energético, en el sector de privatizar los bienes de la nación. Muy bien. En esencia, en el punto medular, que va a contestar muchas preguntas que me hicieron los compañeros acerca de cuál era el objeto de recabar firmas a nivel nacional, de que todos los ciudadanos participáramos firmando en querer y solicitar que se haga el juicio a los expresidentes. Bueno, como tal, un juicio, ya dijimos que no hay los mecanismos ni los dispositivos legales necesarios para llevarlos a efecto. Pero el señor presidente, atendiendo al reclamo popular, al reclamo de nosotros los mexicanos, y con sus facultades que la ley le provee a él para poder representarnos a nivel nacional e internacional, él tuvo a bien elaborar un documento que se está probando la factibilidad de llevar a efecto el juicio a expresidentes. ¿Por qué se está probando? No tenemos experiencia, compañeros. Entonces su pregunta medular el día de hoy la firmó para entregarla a la Cámara de Senadores, según él lo estableció en su conferencia mañanera. La pregunta en sí dice, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delito por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Compañeros, así escrito por el cuerpo de asesores jurídicos de nuestro presidente, presume que es una petición popular, es una petición que ejercemos todos los mexicanos en nuestro país. Voy a tratar de desglosar cuestiones relacionadas de esta pregunta que está asentada en este documento histórico, compañeros. La pregunta inicia, ¿está de acuerdo o no? Dentro de la experiencia procesal, compañeros, esta pregunta no está muy clara. Significa que aquí se necesitó pericialmente desglosarla porque no se puede preguntar en un sentido afirmativo y negarse en la misma pregunta. ¿Está de acuerdo? Es afirmativo, es lo que pedimos nosotros en la consulta popular. ¿O no? Encierra una negación. Entonces, muy leguleyamente, como dice nuestro señor presidente, esta pregunta tendría que tener un cariz más claro. Pero el Ejecutivo de nuestra nación, dirigiéndose al Poder Legislativo, con este documento le da herramientas o le da una solicitud para que el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores,
corrijan o compongan o establezcan el sentido jurídico de la pregunta. Significa que hay que separar. Tiene que decirse, ¿está de acuerdo? Sí. ¿Está en desacuerdo o no está de acuerdo? Los que no estén de acuerdo. O sea, pregunta separada, no en una sola pregunta, compañeros. Muy técnico, pero aquí se trata de hablar en un lenguaje práctico, un lenguaje que entendamos todos. Muy bien. Continúa la pregunta. Con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen. Compañeros, un alto. Hay muchas preguntas que me hicieron personas del mundo legal. Me dicen que si la Suprema Corte de Justicia tiene competencia para hacer investigación. La respuesta rotunda es no, compañeros. La Suprema Corte de Justicia, dentro de sus reformas a sus leyes orgánicas, fueron perdiendo la capacidad de investigación. No hay un fiscal, no hay un ministerio público adscrito o que trabaje o que prevea el debido proceso en algún procedimiento en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, se habla de que debe de hacer una autoridad competente, compañeros. Pero la respuesta a la pregunta de que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación era competente, la respuesta no tiene capacidad de investigación. Ahora, ¿cuál es la autoridad competente, compañeros? Esto se lo deja al Poder Legislativo. Que el Poder Legislativo determine qué autoridad va a ser competente si es que procede la consulta popular dentro de nuestras leyes mexicanas, dentro de nuestra legislación. Porque habla de que con apego a las leyes y procedimientos aplicables, compañeros, investiguen. Bueno, viene la parte neurálgica, la parte esencial de toda la controversia. Y en su caso, sancione la presunta comisión de delito por parte de los expresidentes. Aquí nos explicó en este mismo documento nuestro señor presidente que nuestras leyes tienen muchos puntos grises. Así lo refirió en este documento histórico. Puntos grises, lagunas legales, incertidumbre procesal. Significa que ¿cuáles serían las sanciones aprobadas para poder castigar o poderle aplicar en un delito a un expresidente, compañeros? No estamos claros. Y vienen las controversias aplicables en nuestra Constitución, porque dice que tenemos que hacerlo con base a las leyes que son aplicables, con apego a las leyes. Entonces, si nos vamos a pegar a las leyes, no está muy claro en la ley qué sanción se puede aplicar. Bueno, ya enumera los nombres de los expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto. Aquí viene el complemento. Antes, durante y después de sus respectivas gestiones, compañeros. Estamos entendiéndonos con claridad de que antes de llegar a la presidencia pudieron haber cometido delitos electorales, fraudes electorales o como funcionarios públicos algunos actos de desviar fondos para sus campañas políticas, compañeros. Recibir fondos de orden ilegal para sostener y financiar sus campañas. Por eso es claro en nuestro señor presidente, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Esta pregunta voy a incluirla al final del video en escrito para constancia de que esto aparece en el documento histórico firmado hoy durante la mañanera por nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Compañeros, la misma historia.
El señor presidente nos representa como nación. Él es jefe del Poder Ejecutivo, tiene la personalidad jurídica para incoar, para iniciar el intento de procuración de atender este reclamo nacional. Solamente él, como representante y protector y vigilante de los bienes de la nación. Nosotros, ciudadanos mexicanos, no tenemos esta personalidad, por ende, pero nos sentimos respaldados en nuestra motivación de que acudimos a firmar para motivar que el Poder Ejecutivo tuviera un respaldo para hacerlo llegar al Poder Legislativo, y en base a todas esas firmas recabadas que lo mencionó, que suman más de 2 millones de firmas o andan en los 2 millones de firmas, que todos acudimos a firmar en este reclamo, compañeros, eso le da fuerza a nuestro presidente para respaldar nuestra petición de orden legal. Compañeros, se puede ser como repetición del disco. Vamos a serenarnos, todo esto es nuevo, son acciones nuevas, son ensayos de orden social para que nosotros no nos desesperemos en que se siga con la corrupción en nuestro país, compañeros. Por el momento, del Corporativo Con Ángel, les deseo que estemos todos muy bien. Vamos a gritar con el signo y con el orgullo de ser nacionales el día de hoy y vamos a mantener la calma. Compañeros, es todo.